Bienvenidos a Capilla de Fe, mi nombre es Arturo Quintero. Y antes de comenzar con el tema que nos ocupa en esta hora acerca de los tres ángeles, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Te agradecemos, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de escudriñar juntos tu santa palabra. Permite que tu Espíritu Santo se manifieste una vez más con nosotros, de tal manera que podamos ser guiados y edificados con tu poder. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de los tres ángeles ha sido símbolo de la iglesia adventista por muchas generaciones. Todos hemos visto en algún momento esos tres ángeles volando por el medio del cielo, con trompetas en las manos, tocando. Durante muchas generaciones los adventistas hemos utilizado esos tres ángeles como parte de los uniformes en nuestros clubes. Algunos incluso los hemos colocado en estandarte, los hemos puesto en carteles, hemos hecho presentaciones junto con el mensaje de los tres ángeles. Incluso es el nombre de esta cadena. 3ABN quiere decir prácticamente hablando acerca de los tres ángeles. Ese es exactamente el mensaje que podemos encontrar registrado en el libro de Apocalipsis, capítulos 14, versículos del 6 al 12. Todos los hemos aprendido tal vez en algún momento de memoria. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y así podemos aprendernos de memoria prácticamente cada versículo de los tres ángeles. La pregunta es, ¿qué quiere decir realmente el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es el mensaje de ellos? ¿Cuál es la síntesis de todos esos tres mensajes que podemos encontrar registrados en el libro de Apocalipsis? Saben ustedes, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje del sábado. Ese mensaje del sábado lo podemos encontrar escrito en clave. Una vez que hayamos visto parte por parte el mensaje de los tres ángeles, vamos a llegar a la conclusión juntos en esta hora de que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje del sábado. Y es curioso entender que la misma palabra de Dios nos dice que es el evangelio eterno. Eterno quiere decir que es para siempre. Eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y siempre que aparece el número 4, te está hablando de totalidad, porque se refiere a todo el mundo. Tiene que ser predicado a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber lo que estamos aquí presentando acerca del sábado. Esto es una realidad. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Si leemos en el Apocalipsis 14, versículo 6, dice: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. ¿Qué quiere decir ir volando por el medio del cielo? Ir volando por el medio del cielo quiere decir que es evidente, es obvio, es algo que es inocultable. Cuando algo va por el medio del cielo es algo que no puedes ocultar, es algo que todo mundo lo puede ver, todo mundo si quiere. Todo lo único que tiene que hacer la persona es levantar su mirada y ver lo que va volando por el medio del cielo. Eso quiere decir que va por en medio del cielo. Y este ángel tiene el evangelio eterno para predicárselo a todos los que habitan en la tierra. Alguna vez cuando yo predicaba este sermón en mi ciudad natal, allá en México, una de las personas que asistía a una de estas iglesias que no aceptan el sábado, se puso de pie en medio de la congregación y me interrumpió y me dijo: eso que usted está predicando era para los judíos, eso ya quedó clavado en la cruz. Y yo le contesté: mire, no puede ser así, porque tal y como dice la palabra de Dios, es el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban incluidos los judíos, es cierto, pero también estaban incluidos todas las demás razas de la tierra, todas las demás naciones. Todo el mundo tiene que enterarse de lo que estos tres ángeles están diciendo. Y luego viene una serie de cosas en clave. Yo quiero presentarte algo acerca de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que constantemente nos está enviando a estudiar partes del Antiguo Testamento. Es como si te dijera estudiar alguna historia famosa. ¿Qué haríamos, por ejemplo, si de pronto Apocalipsis te dijera algo así como un gigante y 5 piedras? Tú sin duda alguna sabrías que te está enviando a estudiar la historia de David y Goliat. ¿Y qué tal si te dijera una barca o un barco y muchos animales? Automáticamente sabrías que te está enviando a estudiar la historia del arca de Noé. ¿O qué tal si dijera un burro que habla? Automáticamente tú sabrías que te estás mandando a estudiar la historia de Balaam. Así es como funciona Apocalipsis. Constantemente Apocalipsis nos envía a estudiar, ya sea versículos o ya sea historias. Y a veces, por ejemplo, dice frases como, vamos a poner por ejemplo, claro que no viene aquí, pero tal vez una ilustración, algo que dijera como: porque Jehová es mi pastor, no me falta nada. Tú dirías: oh, ese es un versículo que yo he leído en el Salmo 23. Eso es exactamente lo que Apocalipsis hace. Constantemente te manda a estudiar partes del Antiguo Testamento para que tú encuentres la verdad de cada parte. Y eso es lo que los tres ángeles hacen. Es como si fuera una adivinanza. El primer ángel viene, te manda a estudiar un versículo, te manda a estudiar otro versículo, luego viene el segundo ángel y te manda a estudiar una historia, y luego viene el último ángel y te recuerda una parte de esa historia, de tal manera que tú puedas encontrar la enseñanza escondida en esas historias.
Y veamos cuáles son los versículos a los cuales nos están enviando a estudiar los tres ángeles. El primer ángel nos manda a estudiar dos versículos exactamente. Escucha lo que el primer ángel dice, diciendo a gran voz, este es el primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es llegado. Y tú escuchas esas palabras, temer a Dios, temer a Dios, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y tú dices, eso yo lo he escuchado antes. Por supuesto que lo hemos escuchado, eso está en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículos del 13 al 14. Y mira lo que dice allí, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Puedes darte cuenta, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, puedes darte cuenta cómo el libro de Apocalipsis ha enviado a estudiar este primer versículo. Es interesante que el ángel nos dijo, teme a Dios porque ha llegado el juicio. Y es exactamente lo que dice Eclesiastés. Es como si el ángel nos dijera, ok, el primer versículo que vas a leer está en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y cuando vamos y leemos ese versículo encontramos un consejo. ¿Cómo podemos temer a Dios? Guardando sus mandamientos. Ya estamos en el terreno de juego, ya estamos haciendo la guerra. Tememos a Dios guardando sus mandamientos. El segundo versículo al cual el primer ángel hace referencia se encuentra, vamos a ver lo que dice el primer ángel. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad, dice allí, a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y las fuentes de las aguas. Interesante, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y tú dices, ¿eso en dónde está? Es como si el ángel te estuviera diciendo, el segundo versículo al cual te voy a hacer referencia es al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Y tú dices, ¿qué versículo es ese? Este versículo está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Veamos lo que dice allí. Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 11. Dice Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Nota cómo este versículo nos está hablando acerca de lo mismo. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Lo que el ángel dijo, adora al que hizo los cielos y la tierra y la mar y las cosas que en ellos hay. Es como si estuviese mandándonos a estudiar 2 versículos. El primer ángel nos mandó a 2 versículos, interesante. El primer versículo al cual fuimos enviados fue Eclesiastés capítulo 12, que nos dice que debemos temer a Dios guardando sus mandamientos. El segundo versículo al cual nos envió el ángel fue Éxodo 20, que es uno de los, que donde están los mandamientos, y específicamente uno de los mandamientos. El versículo 11 forma parte del cuarto mandamiento. ¿Y qué nos dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ese será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y la razón por la cual debemos guardar el sábado es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado. El primer ángel nos mandó, guarda los mandamientos, y específicamente nos mandó al sábado, y apenas está empezando, es el primer ángel. ¿Y qué dice el segundo ángel? Bueno, el segundo ángel está en Apocalipsis 14, versículo 8. Veamos lo que dice Apocalipsis 14, 8, y veamos lo que el segundo ángel tiene que decirnos a nosotros, en Apocalipsis 14, 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros podemos encontrar fácilmente una explicación en este versículo. Te está diciendo que ha caído una ciudad. El ángel viene y continúa con el mensaje y nos dice, mira, hay una historia que debes estudiar y la historia tiene que ver con la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia y luego te dice la razón por la cual cayó. Te dice, porque ha dado a todas las naciones a beber del vino del furor de su fornicación. Y tú dices, ¿hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de la caída de Babilonia? ¿Hay una historia que nos habla acerca de que estaban bebiendo vino? Es evidente que el libro de Apocalipsis te está enviando a estudiar la historia de la caída de Babilonia, que se encuentra registrada en Daniel capítulo 5. Cuando tú vas a Daniel capítulo 5, encuentras la historia de la caída de Babilonia. Y te dice ahí que el rey Belsasar, quien fue el último rey de Babilonia,
estaba bebiendo vino, tenía una gran fiesta para muchos de sus invitados, tenía sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas estaban bebiendo vino en esa fiesta. Y de pronto, cuando él ya estaba tomado, cuando dice con el gusto del vino, presenta la historia, eso quiere decir que ya estaba borracho, ya estaba tomado, al rey se le ocurrió una idea, mandó traer los vasos santos de la casa de Jehová para beber vino en ellos. No solamente él, sino sus mujeres, sus príncipes y sus concubinas. Y cuando trajeron los vasos santos de la casa de Dios, y quiero que notes, ¿cuál es la diferencia entre un vaso común, una copa, y esas copas especiales de oro y de plata? La diferencia entre un vaso y otro era simple y sencillamente que Dios había declarado a esos vasos, a esas copas sagradas. Eran copas que le pertenecían a Dios, eran santas, no se podían utilizar en una fiesta profana como la que el rey Belsasar estaba haciendo. Pero al rey Belsasar no le importó, mandó traer los vasos de la casa de Jehová y comenzó a servir vino en ellos y se lo dio a todo mundo para que todos bebieran. Cuando todo mundo estaba bebiendo, de pronto en lo encalado de la pared comenzó a escribir unos dedos en lo encalado de la pared con letras de fuego, unas palabras amenazantes. Cuando de pronto alguien en la asamblea miró lo que se encontraba allí, gritó, y cuando el rey miró lo que estaba escrito en esa parte encalada de la pared, la Biblia nos dice que el rostro se le demudó, las rodillas se le batían la una contra la otra y los lomos se le debilitaron. Ese rey evacuó en el trono, estaba prácticamente deshecho, estaba prácticamente aterrorizado. Y entonces dio un edicto, dijo que el que pudiera identificar lo que se encontraba ahí registrado en la pared iba a convertirse en el tercero en el reino. Mandó traer a todos sus sabios y adivinos del reino y comenzaron a leer lo que se encontraba escrito en la pared. Ninguno pudo interpretar lo que estaba allí hasta que hicieron traer a Daniel. Daniel llegó entonces a interpretar lo que estaba escrito en esa pared. Y eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 5, versículo 23. Veamos lo que se encuentra ahí registrado en Daniel capítulo 5, versículo 23. Dice Daniel 5, 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Eso es exactamente el pecado de Babilonia. Daniel está identificando cuál es el problema del rey Belsasar. El rey Belsasar había cometido un grave error al traer lo que Dios había santificado, los vasos que él había santificado, y utilizarlos en algo profano. Por eso interpretó lo que se encontraba en la pared, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, tu reino es roto y es entregado a los medos y persas. Esa noche el rey Belsasar fue muerto y esa noche cayó Babilonia. Ahora el ángel, el segundo ángel que viene volando también por el medio del cielo, este ángel dice, ha caído Babilonia una vez más. Y la razón por la que ha caído Babilonia es porque ha dado a todas las naciones a beber del vino del furor de su fornicación. Y la pregunta es, ¿en qué forma este ángel está haciendo que las personas beban una vez más? ¿En qué forma Babilonia hace que las personas vuelvan a cometer el mismo pecado? Bueno, ya no existen esas copas sagradas, ya no existen esos vasos sagrados, pero existe un día de 24 horas, el sábado, que el Dios, nuestro Dios, bendijo y santificó. Por tanto, Jehová Dios bendijo y santificó, bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso hace que el sábado sea diferente a los demás días. Tú puedes poner un día con otro y decir que son iguales, pero hay una diferencia. Dios bendijo este día y lo santificó, al igual que las copas del sábado es santo, es sagrado. Las copas no se podían usar en algo profano, ese fue el pecado de Babilonia. Hoy en día, en el tiempo del fin, en la confusión reinante con miles y miles de iglesias, las personas no prestan atención acerca del sábado. Por eso este ángel, el primer ángel nos mandó a estudiar Eclesiastés, que nos dice que debemos guardar los mandamientos, y nos mandó a estudiar el cuarto mandamiento. Y el segundo ángel nos dice la razón por la cual el mundo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque está utilizando algo santo, como el sábado, y lo están utilizando en lavar ropa, en jugar fútbol, en ir a la tienda, en ir al trabajo y en hacer un montón de cosas que no se deben hacer en ese día. Eso es exactamente estar utilizando algo que Dios santificó en algo profano, cuando la palabra de Dios dice claramente, no hagas en él obra alguna.
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y la razón es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y qué podemos decir acerca del último ángel? El tercer ángel viene volando ahora sí, y veamos lo que dice Apocalipsis 14, versículos del 9 al 10. En Apocalipsis 14, versículos del 9 al 10, podemos encontrar el mensaje del tercer ángel. Y dice la Biblia, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona también beberá del vino de la ira de Dios. Y sigue diciendo que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y esa persona será atormentada con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Yo quiero hacerte una aclaración en este versículo. Hemos oído hablar muchas veces acerca de la marca de la bestia. La famosa marca de la bestia cuyo número es el 666. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? A veces tratando de asustarnos acerca de la marca de la bestia. Muchas personas han leído alguna vez algo acerca de la marca de la bestia. Hemos visto incluso películas en las que aparecen personas hasta en forma chistosa o ridícula con un 666 en la frente, y a veces pensamos que esa es la forma en la que va a ocurrir en el tiempo del fin. Por supuesto que es una forma simbólica de referirse a la marca de la bestia. La Biblia te está diciendo que la forma en la que se puede recibir la marca de la bestia. A veces pensamos, hemos visto libros que traen un código de barras. Hay algunas personas de la iglesia que me dicen: pastor, usted va a encontrar de pronto personas que se encuentran marcadas aquí en la mano, y de esa manera me dicen, aquí va a haber una mano en la mano derecha y en la frente, un código de barras, dándome a entender que de esa forma se puede recibir la marca de la bestia. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis? Acabamos de leer lo que dice allí. Dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, el 666, en su frente o en su mano, ¿qué está haciendo esa persona? Dice, esa persona también está bebiendo del vino de la ira de Dios. Esa persona se está trasladando en la historia a la fiesta de Belsasar. Está entrando en la fiesta de Belsasar y está tomando el vino que hizo que Dios se enojara, el vino de su ira. El vino que hizo que Dios se enojara históricamente es la fiesta de Belsasar. El ángel nos está mandando a estudiar esa historia. Y te dice, el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la copa que provoca la ira de Dios. Pensemos por un momento, ¿qué cosa es la copa de la ira de Dios? Históricamente, ¿cuáles fueron las copas que hicieran que Dios se enojara? ¿Cuáles fueron las copas que provocaron la ira de Dios? Automáticamente tú entiendes, las únicas copas que provocaron la ira de Dios son las copas de la historia de Belsasar que acabamos de estudiar. Las copas de la historia de Belsasar. ¿Qué nos hablan estas copas de la historia de Belsasar? Estas copas nos dicen que eran santas, dedicadas al culto, a la adoración de Dios, no se podían usar en ninguna otra cosa, pero a este rey no le importó, las mandó traer, sirvió vino en ellos, ese es el vino de la ira de Dios, echado puro en las copas que provocan su ira. La persona que se pone el 666, nos dice el tercer ángel, lo que está haciendo es que también viene, toma las copas de la ira de Dios, las copas santas, y las utiliza en algo profano. ¿Qué tiene que hacer esa persona entonces para ponerse la marca de la bestia? Todo lo que tiene que hacer es venir y tomar algo santo como las copas, en este caso el sábado, que es santo, y utilizarlo en algo profano, en algo que no se tiene que hacer. Y esa persona está transgrediendo el mandamiento de Dios y se está poniendo la marca de la bestia. ¿De qué forma podemos ser del diablo? ¿Qué nos decía 1 Juan 3:4? 1 Juan 3:8. El que peca es del diablo. El que peca es del diablo. Esa es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la transgresión del mandamiento de Dios. Específicamente de un mandamiento que nos habla de la santificación de algo. El sábado ha sido santificado por Dios. La persona que transgrede el sábado se está poniendo la marca de la bestia. Eso es exactamente lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 14. ¿Y cuál es el siguiente parte del mismo versículo? Apocalipsis 14, versículos 11 y 12. Veamos lo que sigue diciendo el mismo ángel. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos encontrando entonces
la última parte del mensaje de los tres ángeles. Viene este ángel y te viene diciendo que las personas que reciben la marca de la bestia no tienen reposo. ¿Y sabes cuál es la palabra cuál es la palabra griega que aparece en este versículo? Es la palabra griega sabaton, de la cual se traduce la palabra sábado. Es como si esto estuviera diciendo, las personas que reciben la marca de la bestia o el número de su nombre o la señal de su nombre no tienen sábado, ni de día ni de noche, no entran en el reposo de Dios, no participan del reposo sabático, no participan del descanso que Dios ha ofrecido. Y por eso esas personas van a ser atormentadas, van a perecer, van a ser destruidas. Y al final el mismo versículo te está llevando a entender. Mira lo que el mismo versículo, el mismo ángel está diciendo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos? De acuerdo al mismo libro de Apocalipsis, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Una vez más podemos identificar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que obedece los 10 mandamientos de Dios, incluido el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento, tal y como estamos leyendo, es el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra. Hagamos un resumen, veamos esta gráfica que estamos presentando, donde tú puedes ver un resumen de los tres ángeles y veamos lo que esta gráfica representa. En esta gráfica tú vas a encontrar las 5 cosas que estuvimos estudiando al leer los tres ángeles. En ella encontraste la preparación para el juicio, el número 1. Y por supuesto, nos preparamos para el juicio guardando los mandamientos de Dios. Recuerda que nos enviaron a estudiar Eclesiastés. También nos habla acerca de adorar al Creador. Eso fue el primer ángel. Nos mandó a estudiar el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 11, que es el cuarto mandamiento. Y también el segundo ángel nos habló de utilizar lo santo en lo profano. Recuerda las copas de Daniel capítulo 5, versículo 23. Profanar algo que Dios ha santificado es terrible para los seres humanos. Y el número 4 tiene que ver con reposo. Recuerda que el libro de Apocalipsis nos dijo también que los que adoran la bestia de su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. Y el número 5 nos dice que las personas que son santas son los que guardan los mandamientos de Dios. Veamos, prepararse para el juicio, adorar al Creador, utilizar algo que ha sido santificado por Dios en algo profano. Tiene que ver con reposo y tiene que ver con los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa es? Es el sábado. Podemos saber entonces que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje del sábado y va por en medio del cielo. Sabes que muchas veces algunos de los miembros de iglesia se sienten un poco acobardados con la idea de pensar que las demás iglesias no tienen la luz que nosotros tenemos. Déjame decirte que no debe ser así. Realmente este es un evangelio que va volando por el medio del cielo. Yo tengo muchas experiencias así. Hay muchos miembros de iglesia míos que han encontrado la verdad del sábado leyendo la Biblia, como el caso de un hermano que era el primer anciano de una de mis iglesias. Él me contó su historia. Desde que él era pequeño, él tenía un sueño, y en ese sueño veía un ser que estaba en una nube, y desde la nube le decía, tú tienes que buscar una iglesia, tú tienes que encontrar al pueblo de Dios. Y él siempre tenía esa mente de buscar al pueblo de Dios. Durante su vida él no estudiaba la Biblia, no pertenecía a ninguna iglesia, no era cristiano. Él pasó una vida bastante difícil, tenía tatuajes por todo el cuerpo, era un pandillero, tuvo una vida bastante difícil. Así que después de haber fracasado en su matrimonio y de llevar una vida bastante infeliz, después de un día de verse desde una de sus borracheras y de las drogas que había tomado, decidió quitarse la vida. Pero antes de hacerlo, él tomó la decisión de buscar a Dios. Él tuvo ese sueño una vez más, en la que le decía, tú debes buscar al pueblo de Dios, tú debes encontrar a Dios. ¿Y sabes lo que él hizo? Él decidió buscar una iglesia. Antes de tomar ninguna cosa extrema, buscó una iglesia. Y buscó una iglesia. Y la primera iglesia que encontró, una de las 10,000 iglesias cristianas que hay en este país. Y obviamente lo recibieron, le dijeron que ese era el pueblo de Dios, que ahí era la iglesia correcta. Y él estuvo asistiendo a esa iglesia durante un buen tiempo. Pero entonces él decidió conocer a Dios. Y dijo, la mejor forma de conocer a Dios es estudiando la Biblia. Así que él comenzó a abrir la palabra de Dios. Se compró una Biblia y comenzó a leerla. Él no sabía cómo leerla, sino que desde el principio. Así que abrió la Biblia desde el principio y comenzó a leer el libro del Génesis. Y mientras iba leyendo el libro del Génesis, llegó al capítulo 2, versículos del 1 al 3 del libro del Génesis. Y dicen así, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que Jehová Dios había hecho. Y bendijo Dios el día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había Dios creado y hecho. Era la primera vez en su vida que él leía la Biblia. Leyó la historia de la creación, que está en Génesis 1, y llegó a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y cuando él encontró esto, él se puso de pie. Fue a su cuarto y buscó el calendario que se encontraba en la pared. Y cuando él encontró el calendario, comenzó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegó al sábado. Y se dio cuenta que el sábado era el séptimo día de la semana y que el sábado era el día de reposo. Así que el domingo, cuando él se presentó en su iglesia, la iglesia en la cual había entrado, en la iglesia en la cual ya se había bautizado, fue a ver a su pastor y le hizo una pregunta lógica. Le dice: oye, pastor, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? La Biblia dice que el día que Dios santificó es el sábado. Y entonces este pastor inmediatamente le dijo: oh, ya conociste a esos adventistas, ya conociste a esos sabáticos. Y fue el momento en el que dijo: ¿hay unos adventistas? ¿Quiénes son los adventistas? Dice: esos sabáticos, los que guardan el sábado. Fue en ese momento que él entendió que había una iglesia que guardaba los mandamientos de Dios y que específicamente obedecía el sábado como día de reposo. Y no te quiero hacer larga la historia. Lo cierto es que después de eso, él comenzó a buscar al pueblo de Dios. Comenzó a buscar esa iglesia. La buscó por el directorio, no sabía el nombre, estuvo buscándola durante algún tiempo, hasta que por fin encontró la iglesia adventista. Y encontró una iglesia que obedece los mandamientos de Dios y que guarda el sábado como día de reposo del Señor. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Y es el evangelio eterno, para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo mundo tiene que enterarse de este mensaje. Es un mensaje que va por el medio del cielo, es evidente. Cualquier persona, no importa si es ignorante, no importa si no es sincera, no importa si lo es, se lo va a encontrar. Solo lo que tienen que hacer es mirar y aceptarlo y creerlo. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de conocerte y amarte. Gracias por tu santa palabra, porque a través de ella nosotros podemos encontrar tu verdad y podemos conocer a tu pueblo. Gracias por tu día santo, porque a través de él podemos comunicarnos contigo y podemos caminar juntamente contigo y podemos tener un adelanto del reino de los cielos. Bendice a estos oyentes, a estos televidentes, Señor. Envía tu Espíritu Santo para estar con ellos y hazlos fieles, de tal manera que puedan obedecer todos tus mandamientos y estar listos para el día en que tú regreses por segunda vez. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.